Estimados estudiantes de segundo medio, les presento la unidad número 1, que es el movimiento rectilíneo. Para eso, el objetivo de esta clase es utilizar los conceptos de la cinemática y resolver situaciones simples y cotidianas como de vehículos que se mueven unidimensionalmente. ¿Qué significa unidimensional? Que se mueven en una sola dirección. Para eso, lo primero que tenemos que repasar es la teoría de la relatividad clásica, que hace mención al tipo de movimiento de una partícula condicionado o visto o analizado desde un sistema referencial arbitrario. Por ejemplo, esto quiere decir que en la ciencia en general, para analizar movimientos, nosotros utilizamos un sistema de referencia. Podemos ser aquellas personas que están dentro del movimiento o podemos estudiar o analizar el movimiento desde fuera. Por ejemplo, si una persona lanza una manzana desde un tren, yo puedo estar ubicada en el punto de referencia dentro del tren, como lo muestra la imagen del lado derecho. Si yo estoy dentro del tren y veo la manzana caer, voy a ver el movimiento de la manzana en línea recta. Por el contrario, si yo ubico mi sistema de referencia fuera del tren y veo que alguien lanza una manzana, voy a poder observar que la manzana no cae en línea recta, sino que genera una parábola. Esto porque el tren se encuentra en movimiento. Por lo tanto, voy a poder ver dos movimientos distintos a pesar que es la misma caída de la manzana, y eso va a depender netamente de mi punto de referencia. Eso es la teoría de la relatividad. Para eso tenemos la siguiente situación, una situación cotidiana donde tenemos un automóvil, una corredora y un ciclista. En este caso, dice que se encuentra Felipe parado al frente de estos tres participantes móviles y les toma una foto. Al tomar una foto, él es el nuevo sistema de referencia porque él está quieto a pesar de que los tres participantes que están dentro de mi foto, de mi imagen, se encuentran en movimiento: el auto, la corredora y el ciclista. A partir de este video, escucha el audio y luego responde las preguntas. Continuando, las magnitudes físicas o las primeras magnitudes físicas que ustedes tienen que conocer son las primeras 4. La primera se llama distancia, también la indican o la llaman recorrido o trayectoria. La segunda es el desplazamiento. Ambas, primera y la segunda, son muy parecidas entre sí y la gente comúnmente las suele confundir. Rapidez y velocidad también son dos magnitudes que son distintas, pero la gente las suele confundir hablando de este concepto como si fuera el mismo. Vamos a ver. Tenemos entonces un cuadro que me va a indicar las magnitudes y su unidad de medida. La distancia, según el sistema internacional, siempre se debe trabajar en metros y se abrevia con una m. Distancia es una magnitud escalar que lo vamos a ver más adelante. El desplazamiento también siempre su unidad dimensional o su unidad de medida está en metros, por lo tanto la abreviación es m. Rapidez, su unidad de medida está en metros partidos por segundo, y la velocidad, su unidad de medida está en metros partidos por segundo. El tiempo tiene su unidad de medida en el sistema internacional en segundos. Recordar que el sistema internacional es aquel sistema que rige a todos unificando criterios para trabajar en las mismas dimensiones. A continuación tenemos los dos conceptos descritos. El primero es la distancia,
Y la distancia es una medida de la longitud, de toda la longitud, de toda la trayectoria o de todo el camino. Por el contrario, el desplazamiento es la unión del punto inicial hasta la posición final. Y a continuación tenemos una imagen que lo demuestra. Tenemos a este autito en la posición X1 que avanza hasta la posición X2. Para avanzar, este auto recorre todo este camino que está en rojo, que es un camino largo, se dio unas vueltas, y llega hasta el punto X2. Todo el camino largo recorrido es lo que se conoce como distancia recorrida o trayectoria recorrida. Por el contrario, la unión del punto inicial hasta el punto final es lo que se conoce como el desplazamiento. Por lo tanto, podemos distinguir a simple vista que el desplazamiento es mucho menor que la distancia. Pero nosotros sabemos en la vida cotidiana que muchas veces no podríamos ir por el camino del desplazamiento. ¿Por qué? Porque lo más probable es que acá haya existido una pared, un muro, hayan existido casas. Entonces sabemos que el automóvil no podría haber atravesado la pared o los muros o las casas. Por lo tanto, tuvo que darse una vuelta mucho más larga para llegar al punto que necesitaba. Entonces, para eso tenemos un ejemplo donde va a moverse un punto A o una persona ubicada en el punto A hasta el punto B. El movimiento va a ser siguiendo el camino que está ennegrecido, por lo tanto tenemos que el camino que está ennegrecido con los 400 metros, con los 200 metros y con los 400 metros es lo que se conoce como la distancia recorrida. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuánto es la distancia recorrida de la persona? La persona recorre 1000 metros, que es la suma desde el punto A hasta el punto B, siguiendo toda la línea negra. Por otra parte, tenemos el desplazamiento. El desplazamiento está demostrado con este vector, que es un vector de color rojo, una flecha, que me está indicando la unión desde A hasta B. Desde A hasta B solamente tengo 200 metros. Por lo tanto, el desplazamiento fue de 200 metros. A continuación, el desplazamiento es una magnitud vectorial, por ende siempre debe indicar el sentido. El sentido es la indicación de hacia dónde voy. Si yo veo la persona A, es la que se mueve hacia el lado de la persona B. Por lo tanto, se mueve desde el oeste hacia el este. Entonces, la respuesta completa para el desplazamiento sería: la persona se desplazó 200 metros hacia el este. Esa es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. En la siguiente actividad puedes realizar los mismos ejercicios siguiendo el problema o el ejemplo anterior, donde puedes calcular la distancia y el desplazamiento. Rapidez y velocidad. En primer caso tenemos la rapidez. La rapidez se representa con una V. La rapidez es una magnitud escalar y esta magnitud está relacionada con la distancia recorrida y la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, acá tenemos la ecuación: rapidez es igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. A continuación tenemos la velocidad. La velocidad es un concepto que se suele confundir con la rapidez, y la velocidad es una magnitud vectorial. Eso quiere decir que tiene dirección, sentido y módulo, y para su representación se le agrega siempre una flecha en la parte superior. Este tipo de magnitud es o está relacionada con el desplazamiento,
y el desplazamiento ya lo habíamos visto anteriormente, es la unión del punto final con el punto inicial. Entonces, la ecuación en este caso es la velocidad es igual al desplazamiento dividido en un tiempo determinado o transcurrido en un tiempo determinado. Esto quiere decir que la velocidad y la rapidez no van a ser iguales si es que el camino no es en una única línea recta. Por lo tanto, no confundir los conceptos. Distancia es diferente a desplazamiento y rapidez es diferente a velocidad. A continuación, tienen videos y más ejercicios para que puedan realizar. En el ejemplo de la rapidez y la velocidad, tenemos la siguiente situación. Igual que antes, tenemos a una persona en el punto A que se desplaza hacia el punto B. Esta persona sigue el mismo camino ennegrecido que ya habíamos visto, donde habíamos sumado la distancia y habíamos dicho que la distancia era 1000 y que el desplazamiento era 200. A continuación, me entrega el tiempo que demora, que son 50 segundos. Para que yo pueda calcular la rapidez, que es la primera pregunta, dice, ¿cuánto es la rapidez recorrida por la persona? Para calcular esta rapidez, lo primero que tengo que hacer es utilizar la ecuación de la rapidez. Luego reemplazar los datos. La distancia ya lo habíamos calculado y es todo mi camino recorrido, porque la rapidez está relacionada con la distancia. Estos son 1000 metros, dividido en el tiempo que se demoró en recorrer el camino desde el punto A hasta el punto B, y estos son 50 segundos. Esta división me da un total de 20 metros partido en segundo, que es la unidad que le corresponde a la rapidez. A continuación, la pregunta es, ¿cuánto es la velocidad? Para calcular la velocidad, se necesita el desplazamiento, y el desplazamiento también lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, que era 200 metros. Entonces, primero usamos la ecuación, siempre la repetimos, reemplazamos a continuación la d de desplazamiento es igual a 200 metros y el tiempo es el mismo tiempo que da el ejemplo entregado, 50 segundos. Al realizar la división me da un total de 4 metros partido por segundo, que sería la velocidad que tiene en este caso mi persona utilizando los conceptos de desplazamiento o el concepto de desplazamiento. Importante indicar hacia dónde, nuevamente hacia el este, porque me muevo desde el punto A hasta el punto B.